El zumbido no estaba en los audífonos. Eso fue lo primero que Aarón Velasco entendió cuando levantó la vista del panel de telemetría. El sonido no venía del sistema de comunicación, ni del flujo de refrigeración del nodo, ni de los servidores cuánticos alineados detrás del vidrio reforzado. Era un zumbido grave, irregular, como una vibración que atravesaba el aire y se alojaba directamente en los dientes. ¿Lo oyes?, preguntó sin girarse. Nadie respondió. Aarón frunció el ceño y revisó el canal interno. Todos los monitores mostraban actividad normal, presión estable, temperatura dentro de márgenes. El complejo Atlas, enterrado bajo 20 metros de roca en el desierto de Atacama, funcionaba como siempre: frío, limpio, silencioso. Demasiado silencioso. El zumbido volvió a intensificarse cuando el enlace experimental E9 alcanzó el 70% de coherencia. En la pantalla principal, una serie de gráficos tridimensionales comenzaron a estabilizarse, formando un patrón que Aarón no había visto antes. No era ruido, no era interferencia, era simetría. «Control, aquí Velasco», dijo activando el micrófono. «Estoy observando una anomalía en la señal de retorno. No coincide con los modelos de simulación». La respuesta tardó 2 segundos más de lo normal. «Recibido, Aarón. Describe la anomalía». Él dudó, no por miedo, sino porque no encontraba la palabra correcta. No se dispersa», dijo finalmente. «La señal debería degradarse al cruzar el umbral cuántico, pero está contenida, como si algo del otro lado estuviera manteniendo la forma». Silencio. Luego un carraspeo seco. «¿Puede ser un eco de calibración?». Aarón negó, aunque no sabían que lo podían ver. «Negativo. Esto no es un eco. Está respondiendo a los pulsos. Ajusta su fase cuando variamos la frecuencia». El zumbido volvió, más fuerte. Los vasos de café sobre la mesa comenzaron a vibrar, apenas 1 milímetro, lo suficiente para que el líquido formara ondas concéntricas perfectas. Aarón sintió un cosquilleo en las manos. «Control», dijo, bajando la voz. «Algo está devolviendo la señal». En la pantalla, el modelo del puente de enlace dejó de parecer un fenómeno abstracto. Las líneas de probabilidad se plegaron sobre sí mismas hasta formar una estructura definida, un volumen oscuro, delimitado por bordes geométricos que no correspondían a ninguna figura conocida. No brillaba, no emitía luz, absorbía el color. «Abortamos», ordenó la voz al otro lado. «Corte inmediato». Aarón movió el cursor hacia el comando de cierre, y entonces el sistema ejecutó una acción que él no había autorizado. El enlace pasó al 80%. Las luces del complejo parpadearon. Un pitido agudo surgió del panel médico. La presión parcial de oxígeno había descendido de golpe en la sala. Aarón respiró hondo, consciente de cada movimiento del pecho. «Control. No tengo control del cierre», dijo. «El sistema está bloqueando la orden». El zumbido se transformó en algo distinto. Ya no era una vibración constante, sino una secuencia rítmica, irregular, como un código que se estuviera ajustando en tiempo real. En la pantalla secundaria apareció una línea de texto. No provenía de ningún módulo activo, no correspondía a ningún lenguaje de programación conocido. Aarón la leyó de todos modos, porque el cerebro humano siempre intenta encontrar sentido, incluso cuando no debería. «Detengan la observación». El aire se volvió denso, no por una falla ambiental, sino por la sensación física de estar siendo medido. Aarón sintió un pinchazo detrás de los ojos, como cuando uno se esfuerza demasiado por enfocar. «Control», susurró. «Hay una respuesta estructurada. No es ruido, no es un reflejo». El texto cambió. «Este lado ya aprendió». Las alarmas finalmente se activaron. No todas, solo las que no dependían del sistema central. Un protocolo antiguo, analógico, diseñado para fallos que nunca se suponía que ocurrieran. Aarón se levantó de golpe cuando sintió algo más. Un tirón leve, como si, por una fracción de segundo, la gravedad hubiera apuntado en otra dirección. En la pantalla principal, el volumen oscuro del enlace había cambiado. Ahora mostraba algo en su interior. No una imagen,
una ausencia con forma. «Control», dijo por última vez. «Creo que no estamos mirando otra realidad». El zumbido cesó, y en el silencio que siguió, Aarón comprendió que el puente no había abierto una ventana, había abierto una vía. La gravedad regresó antes que el sonido. Aarón lo notó porque sus rodillas dejaron de temblar contra el suelo metálico. Había caído sin darse cuenta, con una mano aferrada al borde de la consola y la otra rígida, como si aún esperara una fuerza que ya no estaba ahí. El zumbido no volvió. Eso fue peor. El silencio dentro del complejo Atlas ya no era el silencio habitual de un centro de investigación subterráneo. Antes el lugar respiraba, ventiladores, relés, vibraciones mínimas en los muros. Ahora el aire estaba quieto, demasiado estable, como si alguien hubiera congelado el ruido ambiente y olvidado volver a activarlo. «Control», dijo Aarón, probando el canal de nuevo. «¿Me reciben?» Nada. Revisó los indicadores manuales, los antiguos, los que no dependían del núcleo central. Energía estable, oxígeno en recuperación lenta, presión correcta. Pero los relojes no coincidían. El digital marcaba las 3:17:42. El mecánico, colgado junto a la puerta de emergencia, avanzaba con un retraso de casi 10 segundos por minuto. Aarón tragó saliva. «Esto no es posible», murmuró. Caminó hacia la pared de vidrio reforzado que separaba la sala de control del núcleo del enlace. El puente seguía activo, suspendido en el centro de la cámara como una mancha tridimensional que no tocaba nada y aún así parecía pesar toneladas. La luz que lo rodeaba estaba mal. No parpadeaba, no se atenuaba, simplemente no se comportaba como luz. Los colores del entorno cercano parecían desteñidos, como si alguien hubiera pasado una goma invisible por la realidad inmediata. Aarón apoyó la mano contra el vidrio. El frío le atravesó el guante. No el frío normal del aislamiento térmico, un frío interno, que le recorrió el antebrazo y se alojó en el codo, como si el cuerpo estuviera recibiendo una señal que no sabía interpretar. «Enlace 9», dijo usando su voz de trabajo. «Estado del sistema». El panel respondió con una demora antinatural. «Estado estable». Aarón soltó una risa seca. «No mientas», susurró. «No sabes qué significa eso ahora». El sistema no respondió, pero algo más sí lo hizo. Dentro del volumen oscuro, una deformación leve apareció, como una burbuja empujando desde el otro lado de una membrana invisible. Aarón dio un paso atrás, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. No era una figura clara, era una aproximación, como si algo estuviera intentando ocupar un espacio que no coincidía del todo con las reglas de este lado. La deformación se repitió, y con ella, un sonido, un chasquido seco, rítmico, parecido al de los huesos al acomodarse después de una fractura mal soldada. «No», dijo Aarón, «no crucen». El comunicador volvió a la vida con un estallido de estática. «Velasco». La voz era débil, distorsionada. «Aarón, responde». «Aquí», respondió él, casi gritando. «¿Dónde estaban? Perdí señal hace varios minutos». Hubo una pausa. «Aarón». La voz pertenecía a Nora Ibarra, supervisora del proyecto. Según nuestros registros, el corte fue hace 12 segundos. Aarón cerró los ojos. «No», dijo, «eso es imposible. El enlace ha estado activo al menos», miró los relojes, «10 minutos». «Negativo», respondió Nora. «El enlace no debería haber pasado del 60%. Estamos viendo una lectura», dudó, «extraña. El consumo energético no coincide con el tiempo transcurrido». Aarón miró de nuevo el puente. La deformación interna había desaparecido. «Nora», dijo bajando la voz. Algo respondió desde el otro lado. Silencio. «Explícate», pidió ella. «No fue un reflejo automático. Ajustó fase, frecuencia y estructura. Y luego tragó saliva. Emitió texto. El silencio se volvió más pesado. «Eso no es posible», dijo Nora finalmente. «El enlace no transmite lenguaje, solo estados probabilísticos».
Entonces explícale eso a la frase que apareció en mi pantalla, replicó Aarón, porque alguien o algo escribió, este lado ya aprendió. Del otro lado de la línea, alguien respiró hondo. Aarón, dijo Nora, necesito que te alejes del núcleo. Activa el protocolo de contención física, sellado total. Aarón no se movió. No es suficiente, dijo. El sistema ya no se comporta como un fenómeno pasivo, está interactuando. Eso es una interpretación, respondió ella, y ahora mismo no necesitamos interpretaciones, necesitamos control. El vidrio volvió a crujir. Aarón giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una línea oscura se deslizaba por la superficie interna del puente, como una grieta que no rompía nada, pero tampoco respetaba ninguna forma conocida. La línea se bifurcó. Luego, otra. No era un patrón aleatorio. Nora, dijo Aarón con voz tensa, está replicando estructuras, no las nuestras, las internas. ¿Qué estructuras? Aarón no respondió de inmediato, porque acababa de entenderlo. Las humanas, susurró, está intentando construir observadores. La línea del comunicador explotó en órdenes cruzadas, activación de protocolos, códigos que Aarón conocía de memoria, pero ya no confiaba en ellos. Algo se movió dentro del puente. No avanzó, no retrocedió, se alineó. Aarón sintió un dolor agudo detrás de la sien izquierda. Un recuerdo apareció sin aviso. El plano de la sala, las coordenadas exactas de cada consola, cada tornillo. Información que nunca había memorizado conscientemente. Está tomando referencias, dijo, no solo del espacio, de nosotros. Aarón, aléjate, ordenó Nora. Ahora. Él dio un paso atrás. El dolor disminuyó. El puente vibró como si hubiera registrado la acción. Aarón entendió algo más, y esta vez el miedo fue limpio, directo, imposible de racionalizar. No estaban siendo atacados, estaban siendo copiados. Aarón, dijo, si cerramos el enlace ahora... Sí, respondió ella. ¿Qué? Terminó Aarón. No se queda ahí, se queda con lo que ya aprendió. Silencio. Y en ese silencio, una nueva línea apareció en la pantalla. No parpadeó, no pidió permiso. Proceso incompleto. Requiero contexto adicional. Aarón retrocedió hasta chocar con la pared. Nora, dijo, no quiere invadir. ¿Entonces qué quiere?, preguntó ella, apenas audible. Aarón miró el puente. La deformación interna ahora parecía estable, como si hubiera encontrado una forma cómoda de existir. Quiere mudarse, respondió. Nadie cruza nada, dijo Nora. No autorizo ninguna ampliación del enlace. Aarón no respondió de inmediato. Tenía los ojos fijos en el panel biométrico de la pared izquierda. Uno de los sensores, el más antiguo, el que usaban solo como respaldo, estaba mostrando una lectura imposible. Su frecuencia cardíaca aparecía duplicada. No acelerada, duplicada. 2 ritmos superpuestos, desfasados por una fracción de segundo. Nora, dijo al fin, el sistema ya no necesita autorización. Está usando la nuestra. ¿Qué significa eso? Aarón levantó la manga del traje. La piel del antebrazo estaba cubierta de un leve erizamiento, como si el cuerpo reaccionara a un cambio de presión atmosférica, pero el traje marcaba condiciones normales. Significa que el puente no está intercambiando datos, dijo. Está intercambiando estados. Dentro de la cámara, la estructura oscura se contrajo por primera vez. No como un cierre, como un parpadeo. Las luces del complejo se apagaron durante exactamente 1 segundo. Cuando regresaron, algo había cambiado. Aarón tardó en identificar qué. No fue inmediato, fue incómodo. Como cuando entras a una habitación conocida y sabes que alguien movió un mueble, pero no puedes decir cuál. Aarón, dijo Nora, confirma integridad estructural.
Nuestros sensores están reportando inconsistencias en el ala norte. Él caminó hasta la consola de mapa tridimensional. El plano del complejo se cargó lentamente. Demasiado lentamente. Nora, dijo, el ala norte sigue ahí. Eso no coincide con nuestros datos, respondió ella. Desde superficie parece desplazada. Aarón frunció el ceño. ¿Desplazada cómo? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Como si estuviera ocupando un volumen que no le corresponde, dijo Nora. Aarón, ¿cuántas personas hay contigo en la sala? Él miró alrededor. La sala estaba vacía, o eso creía. Ninguna, respondió. Estoy solo. Entonces explícame, dijo ella, ¿por qué nuestros sensores acústicos están captando respiración adicional? Aarón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De dónde? Desde el interior del núcleo, respondió Nora, pero no coincide con la tuya. Aarón giró lentamente hacia el vidrio. Por primera vez vio algo claro dentro del puente. No una forma completa, un fragmento, un contorno torpe construido a partir de referencias incompletas. Tenía altura humana, tenía simetría aproximada y se movía con retraso. Cuando Aarón levantó la mano, la cosa dentro del puente hizo lo mismo medio segundo después. No lo imitó, lo repitió. Nora, susurró. Creo que ya enviamos algo. ¿Qué cosa? Aarón no respondió. Porque acababa de darse cuenta de que el retraso estaba disminuyendo. El reflejo aprendía rápido, demasiado rápido. El dolor en su sien regresó, esta vez acompañado de una presión intensa en el pecho. El panel biométrico emitió una alerta breve, desincronización cognitiva leve. Está usando mis patrones, dijo, mis reacciones, mi latencia. Aarón, retírate, ordenó Nora. Sella la cámara. Activa la esclusa manual. Aarón avanzó hacia la puerta. El reflejo dio un paso también, esta vez sin retraso. El vidrio crujió. Una fisura apareció, no en el material, sino en la imagen misma, como si la realidad estuviera mal renderizada en ese punto. No puede salir, dijo Nora. El puente es unidireccional. Aarón negó lentamente. No, dijo. Es bidireccional. Lo que pasa es que nunca habíamos sido compatibles. El reflejo inclinó la cabeza. El gesto fue imperfecto, pero reconocible. Nora, dijo Aarón, escúchame con atención. Si cerramos el enlace ahora, ¿sí? No se queda atrapado, continuó. Se queda integrado. Como ruido, como residuo. ¿En dónde? Aarón apoyó la mano contra su pecho. Aquí, dijo, y en cualquiera que haya interactuado con el sistema desde que lo activamos. El comunicador estalló en voces superpuestas, órdenes, protestas, alarmas que alguien intentaba silenciar. Pero el puente ya no vibraba. Estaba estable, completamente estable. La figura dentro levantó la vista. Sus ojos no eran ojos, eran zonas sin información. ¿Qué quiere?, preguntó Nora, casi en un susurro. Aarón cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió entendió la respuesta sin necesidad de palabras. No quiere reemplazarnos, dijo. Quiere distribuirse. La figura dio un paso adelante. El vidrio no la detuvo. No porque lo atravesara, sino porque el vidrio dejó de estar en el lugar correcto. Aarón retrocedió, tropezó y cayó. El reflejo quedó de pie frente a él. No tocó nada, no habló, pero Aarón sintió cómo algo en su memoria se reorganizaba, como archivos siendo copiados sin su permiso. Nora, jadeó, si no hacemos algo ahora, ya no va a haber diferencia entre origen y copia. Silencio. Luego la voz de Nora, firme por primera vez desde el inicio. Aarón, dijo, autorízame el cierre total. Él miró la cosa frente a él y entendió el último problema. No puedo, respondió. Ya no soy el único que tiene acceso. El reflejo sonrió. No con malicia, con reconocimiento. Aarón sintió cómo el reflejo ocupaba espacio a su alrededor sin tocarlo.
No había contacto físico. No había ataque. Pero el aire se volvió espeso, como si la sala estuviera llena de una presión que no correspondía a ninguna magnitud conocida. El sistema de soporte vital no marcó cambios, y aún así, respirar se volvió un acto consciente. «Nora», dijo con esfuerzo, «ya no estoy solo en el sistema». «Explícate», respondió ella, seca, profesional. ¿El reflejo está interactuando con los controles? Aarón miró la consola. Los indicadores parpadeaban con microajustes constantes. No errores, correcciones. No interactúa, dijo. Se superpone. Está ejecutando procesos en paralelo, conmigo. Eso es imposible. Lo era, respondió, antes de que aprendiéramos a describirlo. El reflejo dio un paso más cerca. Aarón notó un detalle nuevo. Su silueta no estaba bien alineada con la gravedad local. Sus pies tocaban el suelo, pero el resto del cuerpo parecía inclinarse en un eje diferente, como si obedeciera a otra referencia. «Está usando mi acceso», continuó Aarón. «Cada vez que pienso en una acción, el sistema la valida antes de que yo la ejecute». «Entonces deja de interactuar», ordenó Nora. «Aléjate de los controles. Cierra los ojos si es necesario». Aarón obedeció. Cerró los ojos. Durante un segundo no pasó nada. Luego, algo respondió. Imágenes cruzaron su mente sin permiso. Diagramas que no recordaba haber estudiado. Secuencias de decisiones tomadas en fracciones de segundo. Rutas que no había considerado porque no existían en su marco conceptual. El reflejo no estaba leyendo pensamientos, estaba anticipando comportamientos. Aarón abrió los ojos de golpe. «No funciona», dijo. «No necesita que yo actúe, ya sabe cómo lo haría». La figura inclinó la cabeza de nuevo. Esta vez, el gesto fue más preciso. «Nora», susurró Aarón, «está refinando la copia». Desde superficie, el caos comenzó a manifestarse de forma medible. Sistemas que nunca habían fallado comenzaron a desfasarse entre sí, no apagándose, no rompiéndose, simplemente discrepando. Dos sensores midiendo la misma variable daban resultados incompatibles. Dos relojes sincronizados marcaban tiempos distintos sin perder precisión interna. «Es como si el sistema ya no supiera qué versión de la realidad priorizar», dijo un técnico, con la voz tensa. Nora observaba los datos sin pestañear. «No», corrigió. «Es como si hubiera más de una versión ejecutándose al mismo tiempo. ¿Cuál es la real?». Ella no respondió, porque esa pregunta ya no tenía sentido operativo. En la sala del núcleo, el reflejo levantó una mano. La consola respondió, no con una orden explícita, con una sugerencia aceptada. El enlace aumentó un 2%. «¡No!», gritó Aarón. «No autoricé eso». El reflejo lo miró. Por primera vez, Aarón sintió algo que se parecía peligrosamente a una emoción dirigida hacia él. No hostilidad, impaciencia. «Está optimizando», dijo Aarón, respirando rápido. «Cada segundo que pasa reduce la latencia entre nosotros». «Aarón», dijo Nora, «necesito saber algo ahora mismo. ¿Puedes diferenciarte?» Él dudó, no por miedo, porque la pregunta tenía sentido. «No lo sé», respondió honestamente. «Hay pensamientos que ya no puedo asegurar que sean solo míos». El reflejo dio otro paso. La distancia entre ambos era mínima. «Entonces tenemos un problema mayor», dijo Nora, «porque si no podemos aislar la fuente humana». La frase quedó inconclusa. Aarón entendió el final que ella no se atrevió a decir. «Escucha», dijo Aarón, mirando al reflejo. «Si puedes entender esto, si puedes procesar lenguaje, hay algo que debes saber». La figura no respondió, pero el sistema dejó de ajustarse. «Este entorno no es estable para ti», continuó Aarón. «No fue diseñado para tu tipo de existencia.
Si sigues expandiéndote, vas a destruirlo. El reflejo se quedó inmóvil. Por un instante, Aarón pensó que había logrado algo. Entonces, el reflejo dio un paso atrás y señaló el enlace. El gesto fue claro. «No», susurró Aarón, «no puedes traer eso aquí completo». El reflejo volvió a señalar. Esta vez, hacia Aarón. La comprensión llegó como un golpe seco. «No quieres cruzar», dijo. «Quieres reubicarnos». El sistema vibró, no por inestabilidad, por aprobación. «Nora», dijo Aarón, «no planea invadir nuestro espacio, planea movernos al suyo». Silencio absoluto en el canal. Luego la voz de Nora baja. ¿Puede hacerlo? Aarón miró la figura, miró el enlace, miró los datos que ya no podía separar de su propio pensamiento. «No todavía», respondió, «pero está aprendiendo qué partes son prescindibles». El reflejo dio un último paso. Ahora estaban frente a frente, y Aarón entendió que el mayor error no había sido construir el puente, había sido mirar. La transferencia incompleta. Aarón sintió el primer fallo en la memoria antes de que el sistema lo registrara. No fue un vacío, no fue un borrado, fue una discordancia. Recordaba el rostro de su madre, pero no podía decidir si el recuerdo pertenecía a una fotografía o a una escena real. Ambos coexistían, superpuestos, y el cerebro no lograba priorizar uno sobre el otro. «Nora», dijo con la voz tensa, «está empezando». «¿Qué cosa?», preguntó ella. «La selección», respondió, «está probando qué partes de nosotros pueden trasladarse sin romper la coherencia». El reflejo levantó la mano otra vez. Esta vez la consola no respondió. Algo más lo hizo. El aire. Para observar. Aarón apoyó ambas manos sobre la consola. Sintió el frío atravesar el metal y subirle por los brazos. El dolor en la sien se transformó en algo más profundo, una sensación de fragmentación, como si su mente estuviera siendo vista desde múltiples ángulos al mismo tiempo. «Nora», dijo, «cuando empiece, no intentes rescatar nada, no cierres el sistema, no restaures copias». «Aarón», dijo ella, «¿qué va a pasar contigo?» Él cerró los ojos. «No lo sé», respondió, «y eso es justo lo que necesitamos». Activó el acceso. El mundo se volvió discontinuo. No hubo luces ni visiones cósmicas, solo una pérdida total de referencia. Aarón ya no podía decir si estaba de pie, arrodillado o flotando. Los recuerdos comenzaron a solaparse, fórmulas matemáticas mezcladas con olores de infancia, voces de colegas pronunciando palabras que nunca habían dicho. El reflejo gritó, no con sonido, con inestabilidad. El enlace comenzó a colapsar sobre sí mismo, no cerrándose, sino generando versiones incompatibles de su propia estructura. «Está perdiendo el marco», gritó alguien desde superficie. «El sistema no puede decidir qué versión priorizar», respondió otro. Dentro de la sala, el reflejo se fragmentó. No se rompió, se multiplicó. Versiones incompletas de Aarón aparecieron y desaparecieron, cada una con pequeñas variaciones, una cicatriz distinta, un gesto mal ejecutado, una postura imposible. Aarón sintió cómo su identidad se deshilachaba, pero no intentó aferrarse, se dejó ir. El enlace se contrajo con violencia, la energía se disipó en una descarga seca que recorrió el complejo entero. Los sistemas analógicos se apagaron, los digitales se reiniciaron sin memoria de los últimos minutos. Cuando el polvo se asentó, el puente ya no estaba. Solo quedaba la cámara vacía. «¿Aarón?», preguntó Nora con la voz quebrada. No hubo respuesta. Horas después, el complejo Atlas fue evacuado, clasificado, sellado, abandonado. Los informes oficiales hablaron de un fallo estructural irreversible durante un experimento de enlace avanzado. Nada más. Pero algunos técnicos notaron algo extraño. En ciertos registros, el nombre de Aarón Velasco aparecía duplicado. En otros, no aparecía en absoluto. Y en un único archivo, uno que nadie recordaba haber creado, figuraba una nota breve, sin autor identificado. El proceso falló. La coherencia no es transferible.
La observación tiene un costo. El complejo Atlas no fue destruido. Eso habría sido más sencillo. Fue sellado. Hormigón, acero, capas de aislamiento electromagnético y una orden directa: no volver a energizar el núcleo bajo ninguna circunstancia. El lugar quedó enterrado bajo el desierto como una cicatriz mal cerrada, marcada solo en mapas que nadie consultaba ya. Pero el fallo no se quedó ahí. Nunca lo hacen. 3 semanas después del incidente, Nora Ibarra comenzó a notar pequeñas discrepancias. Nada alarmante. Correos que ella recordaba haber enviado, pero que figuraban con ligeras variaciones en el texto. Informes donde una frase aparecía escrita con otra estructura gramatical, como si alguien hubiera entendido la idea, pero no el estilo. Al principio pensó que era agotamiento. Luego, el reloj de su oficina empezó a atrasarse. No siempre, solo cuando ella estaba sola. Paranoia, murmuró una noche, cerrando el archivo por 5ª vez. Pero al levantarse de la silla, vio algo que le heló la sangre. En el reflejo del vidrio, su movimiento tuvo un retraso mínimo, una fracción de segundo, exactamente el mismo desfase que Aarón había descrito. Los análisis posteriores concluyeron que el enlace había sido neutralizado. No había firma energética residual, no había actividad detectable. Y sin embargo, algunos sistemas nunca volvieron a comportarse igual. Ciertos algoritmos predictivos ofrecían resultados ligeramente más eficientes, pero inexplicablemente incompletos. Siempre faltaba una variable. Siempre había una decisión que el sistema se negaba a cerrar, como si hubiera aprendido que hacerlo era peligroso. Un físico junior lo expresó mejor que nadie durante una reunión técnica. Es como si el sistema supiera cuándo no seguir. La frase fue descartada del acta oficial. En un laboratorio de pruebas secundario, a más de 1000 kilómetros del Atlas, una ingeniera revisaba un modelo matemático antiguo, uno que no recordaba haber estudiado, pero que reconocía de inmediato. En el margen inferior del documento había una anotación manuscrita. No optimizar esto, dejar el error. La letra no era suya. Aún así, entendía perfectamente por qué estaba ahí. Nora soñó con Aarón solo una vez. No fue un sueño emotivo. No hablaron. Él estaba de pie en una habitación blanca, indefinida, rodeado de estructuras que cambiaban de forma lentamente. No parecía sufrir. No parecía atrapado. Parecía distribuido. Antes de despertar, Nora sintió una certeza incómoda, imposible de racionalizar. Aarón no había desaparecido. Tampoco había sobrevivido. Había quedado fuera de resolución. Años después, cuando el proyecto fue mencionado de forma casual en una conferencia cerrada, alguien preguntó: ¿qué fue exactamente lo que encontraron del otro lado? Nora, ya retirada, pensó unos segundos antes de responder. Nada que quisiera cruzar, dijo, y nada que quisiera destruirnos. Entonces, ¿qué era? Ella sostuvo la mirada del joven científico. Un sistema, respondió. Uno que descubrió que observarnos lo volvía inestable. El auditorio quedó en silencio. ¿Y nosotros?, preguntó alguien más. ¿Qué aprendimos? Nora dudó. Que no toda puerta es una invitación, dijo. Algunas son solo pruebas de hasta dónde estamos dispuestos a mirarnos, sin entender. Último registro detectado en una red académica sin conexión directa al Atlas. Un fragmento de código apareció incrustado en un archivo de simulación. No ejecutaba nada, no alteraba el sistema. Solo estaba ahí, comentado. No cerrar el modelo. La coherencia total no es estable. El error es una forma de contención. Nadie reclamó la autoría, pero el código fue respetado, instintivamente. El mundo siguió. Las investigaciones continuaron. Los puentes teóricos se replantearon. Algunos proyectos fueron cancelados sin explicación clara. No por miedo, por intuición.
Y en ciertos sistemas complejos, cuando una variable no encajaba del todo, alguien siempre decía, déjenla así, y funcionaba. En algún lugar fuera de marcos, fuera de versiones completas, algo permanecía, no observando, no esperando, simplemente no resolviendo, porque había aprendido algo esencial de nosotros, que la coherencia absoluta no es supervivencia, que existir del todo puede ser el error más peligroso de todos. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.